Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Levanté las cejas confundido por las palabras de la otra persona antes de entrar y colocar la taza de café en la pequeña mesa frente a él. Johan me miró y me volvió a sentar en su regazo y me abrazó, sin dudar. Intenté luchar pero no pude. Piatek inmediatamente pareció molesto. Estoy molesto contigo. Actúas como si tu amigo no estaría en esta habitación. ¡Qué novato!, dijo Pillohan. Oye, ¿por qué no me dijiste que compraste esta tienda? Devuelve mi dinero que gasté por mi café. ¿Por qué tengo que devolverte tu dinero? Ustedes son amigos y es como si realmente se odiaran. Después de un rato el sonido de la charla en la habitación continúa haciéndose más y más fuerte. Tenían una prueba de examen, así que concretaron una cita para dar clases particulares aquí. Ter y yo pedimos salir primero porque no queríamos molestar. También fue difícil hasta que Pillohan accedió a dejarme ir. Es más, me amenaza. Está amenazándome con que me va a despedir. ¿Terminaste?, pregunté. Ya era casi la hora de salir. He decidido que voy a intentar hablar con Pillohan. Intentar simplemente hablar porque no tengo otra opción. Entonces, ¿qué vas a decirle? Aún no lo sé. Solo dile la verdad, es muy poco dinero para él. ¿Consideras que es muy poco dinero? Dios mío. Ter, vámonos. ¿Quieres ya ir al dormitorio? Vigil se acercó y le preguntó a Ter. Probablemente ya terminó la tutoría. Sí, ya terminé, respondió Ter, y los otros tres amigos lo siguieron. Pikik fue a hablar un rato con Pillohan antes de que él se acercara a mí. ¿Vas a ir a tu dormitorio? Sí, voy a ir. Mañana es domingo y tengo que ir a trabajar en la cafetería. ¿Pero qué debo hacer? El dueño de la tienda parece querer despedirme todo el tiempo. Grité accidentalmente cuando Pillohan tiró de mí para sentarme nuevamente en su regazo, pero esta vez me negué a mirarlo, mientras estoy sentado encima de él. Aparté la vista porque no me atrevía a mirar a la persona frente a mí antes de alejarme de aquí, pero de todos modos me atraparon. ¿Puedes dejarme ir primero?, dije, sin sentirme muy cómodo. ¿Qué pasa?, preguntó Pillohan en tono serio. ¿Puedes dejarme ir? La persona frente a mí se acercó su rostro. Rápidamente me alejé sin darme cuenta. ¿Por qué tiene que estar tan cerca? Bueno, la historia ocurrió hace unos 2 meses. Utilicé mis ahorros para comprar una computadora y olvidé que en una reunión familiar le hice una promesa a mi tía. Dime un resumen, dijo Pillohan. ¿Puedo pedirte prestado 45,000? Bueno, primero hagamos un depósito. Pillohan presionó la parte posterior de mi cuello. Tan pronto como nuestros labios se encontraron, cerró los ojos con fuerza. Mis dos manos estaban colgadas en el hombro de la persona de delante. Accidentalmente apreté los puños cuando el cálido toque me invadió de nuevo. El ritmo del tacto es lento y el sonido es vergonzoso. Me hizo perder la cabeza. Es como si el corazón fuera a estallar. Sus dos manos sujetaron mi cintura con fuerza. No sé cuánto tiempo había pasado. Finalmente Johan me soltó. Llamé a la otra persona. Todavía estaba muy avergonzado. Johan me miró. Probablemente sea porque nuestra posición sentada nos hace estar tan cerca. Cuando lo miro de cerca, oh, es tan hermoso. Johan, ¿no estás aburrido de mí? No, no estoy aburrido de ti. Colgué el teléfono y regresé a la habitación. ¿Te has quedado dormido? Miré a la otra persona que debió haberse quedado dormido mientras yo estaba hablando de negocios con la empresa, a pesar de que la televisión todavía estaba encendida. Es muy fácil conciliar el sueño. Hace pocos minutos esta cara todavía actúa como si sospechara de mí. Entré y recogí a la persona que dormía en el sofá. Desde la primera vez que traje a Minón de la licorería, todavía me sorprende
que sea tan pequeño. Es como si casi se lo llevara el viento con la más mínima brisa. Antes de dejar suavemente a la persona, pude ver las marcas rojas alrededor del cuello y hombro que había hecho hace un momento debido al tamaño de la camisa que no le quedaba bien, y sus labios estaban rosados, ligeramente hinchados. Puede ser doloroso, pero no puedo evitarlo. No es frágil, pero soy demasiado duro. Después de besarlo por primera vez, quise hacerlo de nuevo, y cuando lo volví a besar, no quise parar. Solo verlo me hace querer ir y abrazarlo. Luego lucho hasta que no puedo parar. Me senté mirando a la persona que dormía sin saber nada. Al principio no pensé que terminaría así. Todo empezó desde que lo besé por primera vez. Admito que estaba muy enojado e hice lo mejor que pude para controlarme. Pero aún así, usé mis dedos para tocar a la persona frente a mí, trazando las líneas de sus mejillas que aún estaban rojas. No pude evitar inclinarme y besarlo suavemente una vez más. El sonido de su respiración de manera uniforme me hace pensar que tengo que tener paciencia. Antes también tenía que tener mucha paciencia. Trato de no permitirme hacer más que eso. Definitivamente esto no es bueno. No sé qué tengo, no sé qué hacer, hasta que no esté dispuesto. Pero ¿cuánto tiempo puedo soportar? Hay una llamada entrante de Fa. Salgo inmediatamente de la habitación para contestar el teléfono. Menos mal que me llamaste. Johan, ¿qué pasa? Cálmate. Si hubieras llamado un poco más tarde, dije levantando la mano para frotarme la cara, tratando de calmarme antes de sentarme en un sofá. Me voy a volver loco. ¿Crees que soy el tipo de persona que puede limitarse solo a besar? ¿Cuánta paciencia tengo? ¿Cuántas veces tengo que orar? Vamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.